Este sector que estamos visitando corresponde a Ciudad del Sucre, que es parte de una comuna en Soacha. Hace 40, 50 años eran lomas desérticas, no había vivienda, solamente explotación de canteras de arena, sobre todo. En algunos casos también de piedra. Luego vino entonces eh, las invasiones, que fue cuando algunos particulares empezaron a apropiarse de estos terrenos y con el paso del tiempo los fueron dividiendo en pequeños lotes que finalmente vendían a precios irrisorios a mucha gente que llegaba de muchos lugares de Colombia. Aquí se consiguen todavía lotes no urbanizados, sin servicios, pero que pueden, donde pueden construir una choza, una vivienda, inclusive ahí se alcanzan a notar, a ver todavía algunos vestigios, esas chocitas que vemos ahí. Eh, Son viviendas donde se asienta la gente por la necesidad de vivienda y aunque no tengan servicios, sin embargo para ellos es un logro importante ya que tienen por lo menos un sitio donde ubicarse con sus familias. Eh, Estos sectores, tanto de Ciudad de Sucre como de Cazucá en Bogotá, fueron invadidos. Son sectores marginados, donde se ven situaciones de extrema pobreza, pero pues que la gente los busca como una solución de vivienda. Eh, Aún se ven al fondo y en gran extensión lomas. Así eran estas lomas hace unos 40, 50 años. Soacha, extractivismo, expansión urbana y sufrimiento ambiental. Para comenzar, es importante realizar un breve contexto del municipio de Soacha, el cual cuenta con una extensión de 187 kilómetros cuadrados, en los cuales encontramos ecosistemas propios de la sabana, como lo son páramos, bosques altos andinos, humedales y enclaves secos. Del total del territorio, el 85% se conforma en área rural. El otro 15% pertenece al área urbana, la cual se divide en 6 comunas que a su vez se dividen en 368 barrios, de los cuales 87 están sin legalizar. Para el 2005, la densidad poblacional se estimaba como una de las más altas de América Latina junto con Bogotá, según datos del DANE, y para el 2014 se tenía una tasa de crecimiento de 4,8% frente a 1,25% del promedio nacional. Pasando a la historia de poblamiento, este se da como resultado del proceso de conurbación de Bogotá hacia Soacha, donde esta última acoge proyectos de viviendas de interés social y de interés prioritario, así como también es la única opción de familias desplazadas por el conflicto armado en zonas de todo el país, principalmente Meta, Boyacá, Santanderes, Tolima y el mismo Cundinamarca. Soacha, una cantera a cielo abierto. De colinas cubiertas de vegetación propia del bosque altandino a cúmulos de materiales para construcción. Este es el panorama de Soacha. El extractivismo se da en diferentes escalas y comprende la movilización de los recursos naturales, generando transformaciones tanto al medio natural como a las formas de vida de quienes habitan estos territorios. La minería en Soacha evidencia la intensificación de la explotación de recursos naturales y con ello la expansión de la frontera extractiva que se da a nivel global y que responde al discurso desarrollista que a su vez promueve la expansión urbana soportadas en la idea de crecimiento económico y bienestar social. En estos procesos extractivos se encuentran inmersos discursos que determinan una forma específica de apropiación y transformación de la naturaleza que es concebida como mercancía. Al indagar acerca de la minería en Soacha se encuentran datos alarmantes como la existencia de 200 zonas de explotación, de las que 140, esto es el 70%, corresponden a minería ilegal. En cuanto a los puntos de extracción legal, se encuentran que corresponden a un área de 2.300 hectáreas, cuyos títulos de explotación otorgados por el Ministerio de Minas tienen vigencia entre los años 2024 y 2039. Por lo menos en un 70% se encuentra en manos de empresas como Minas de Canoas, Ladrillera Santa Fe S.A., Anfagres S.A.,
Minera de Pantoja S.A. y Florgres S.A., quienes en conjunto explotan un área aproximada de 1.026 hectáreas, de las que extraen materiales para construcción como gravas, arenas, areniscas y recebos. Además de las alarmantes cifras correspondientes a la minería legal, es de considerar que la actividad extractiva ilegal representa el 70% en el municipio y que las canteras informales sobrepasan por mucho la cantidad de puntos de extracción formal, por lo que el área real es desconocida. Aún así, Soacha es considerada una cantera a cielo abierto y se evidencia el efecto del extractivismo en sus paisajes que impactan por sus montañas sin cobertura. Adicional a los impactos al medio ambiente, la minería ilegal implica, entre otras afectaciones sociales, que quienes trabajan en estas canteras no cuentan con condiciones regulares ni dignas de empleo, puesto que no tienen seguridad social ni un seguro de salud, y quienes habitan en cercanías a las canteras se ven altamente expuestos a la polución debido al manejo irregular de los materiales. También se suma a esto el aumento del riesgo por deslizamientos en varios sectores y las transformaciones culturales e identitarias de las comunidades que están ligadas a su territorio. Como se observa en la imagen, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha se encuentran delimitadas zonas de acuerdo a sus usos. Entre estas se encuentran zonas de actividad múltiple, actividad residencial, agropecuaria sostenible, futura extensión urbana, parques metropolitanos, preservación ambiental, protección ambiental, distritos de manejo integrado, parques de actividad económica y el distrito minero. A pesar de esta delimitación, se encuentra que la zona de actividad residencial, que colinda con la zona de preservación ambiental, se ha expandido hasta ocupar parte de esta área. Este mismo hecho se presenta entre el distrito minero y la zona de preservación ambiental, en la que, como se observa, está siendo afectada por la actividad minera. Malos olores mezclados con el pan de las tiendas de barrio en las primeras horas del día. Así comienza un día cualquiera en Ciudad del Sucre. La lluvia de la noche solo deja eso. Charcos por las calles, basura esparcida por los potreros, perros que escarban y animales sueltos. Como visitante de este lugar se tienen muy pocas opciones más que acostumbrarse. Al llegar se comienza por hablar, preguntar y escuchar a los que tienen mucho por decir sobre aquellos rastros de lo que fue una laguna. Hay algunos que se quejan y otros que echan culpas, otros que no conocieron otro paisaje más que el de las canteras. Los más viejos de la zona dicen que venían aves a la laguna, aves que ahora ya solo ven un vertimiento de aguas negras. Qué mejor que escucharlo de aquel habitante de Ciudad de la Sucre que ya vivió 20 años por la zona y conoce mejor que nadie la historia de la laguna. La afectación aquí en este sector de Ciudad de la Sucre y de Cazucá ha sido total, tanto en la parte de recursos como el agua. A nuestra parte derecha está la parte urbanizada y a la parte izquierda tenemos los vestigios de lo que fue la laguna de Terreros. Hace 50 años, 40, 50 años hacia atrás, este era un hermoso lago donde en muchas ocasiones del año se encontraban aves que llegaban de otros lugares de Colombia y debido a las ricas aguas que encontraban acá era un espectáculo hermoso verlos y ver pues toda esa cantidad de aves migratorias que llegaban, duraban aquí una buena época y luego continuaban su viaje, su recorrido. Debido justamente a la mala eh, a la afectación pues, que tuvo todo este sector. Esta laguna se fue llenando de una planta, como ustedes la ven, ya no se ve el agua. Es más, ya agua no existe, agua propia, agua limpia. Todo esto es un vertedero de todas esas aguas que vienen de la parte alta de Altos de Cazucá, que vienen por la parte de los zanjones o las zanjas, que finalmente viene acá, pero ya es agua negra, agua sucia. Y este, que era un hermoso lago de agua cristalina, ya simplemente se ha convertido en un vertedero de aguas completamente putrefactas. En medio de este espejo de agua, me pregunto si los chicos que van creciendo conocen la importancia de este sitio en el pasado. Ahora las nuevas generaciones solo ven el sitio como una escombrera más. Han perdido la relación con su entorno, todo producto de los desplazamientos, destrucción y violencia que acoge el lugar. Hoy en día la comunidad de la ciudad de la Sucre vive y sufre. Sufre por el agua que no se surte,
por el alcantarillado que no hay, por los mosquitos que vuelan y molestan toda la noche, por el aire lleno de polvo. Bien decía el sociólogo Bourdieu, los malestares sociales solo tienen existencia visible cuando los medios hablan de ellos, es decir, cuando los periodistas los reconocen como tales. De las enormes torres de apartamentos a las débiles y pequeñas casas construidas con lata y madera. El desarrollo urbano de este municipio se debe principalmente a la ubicación favorable que tiene, debido a la cercanía con la capital del país, la importancia de fuentes naturales que ha tenido en la historia, debido principalmente al salto del Tequendama y a la economía industrial que ocupó el casco urbano a través de la autopista sur. El crecimiento acelerado que ha tenido el municipio y particularmente Rincón del Lago fue debido a la migración de la población rural colombiana a los centros urbanos y además a las ventajas de ubicarse en el municipio. Esto presentó una ocupación desordenada del suelo que conllevó a asentamientos informales con condiciones precarias de habitabilidad. A este crecimiento se le ha sumado la falta de planificación adecuada para el territorio, el cual ha perdido en gran parte su economía fundamental, la industria, y tratando de mantener los recursos fiscales, incentivó la urbanización y sus economías afines, que ha conllevado una ocupación excesiva del territorio, cambios en los usos del suelo y aumento de la población que necesita de servicios complementarios a la vivienda. Las grandes ciudades hoy en día se caracterizan por ser lugares en los cuales se reproducen patrones de desigualdad y exclusión acentuados gracias a los procesos de urbanización incontrolada. Por otro lado, la fragmentación citadina actual se manifiesta en la crisis de vivienda y en la provisión de servicios urbanos, en el aumento de la pobreza, así como en la disputa por territorios llevada a cabo por inversionistas y grandes urbanizaciones beneficiadas por distintos gobiernos. En este contexto, la marginalidad urbana y los diversos problemas que evidenciamos que derivan de ello son el resultado de un crecimiento económico desigual que precariza todavía más a los sectores desprotegidos y marginados de la sociedad. Además, la desigualdad producto del ordenamiento sociocultural neoliberal no solo atrofia las capacidades de personas situadas en la parte más baja de la asignación intencional de distintas desigualdades, sino que también somete a estas poblaciones a una marginalidad que las ubica en regímenes de invisibilidad o hipervisibilidad convenientes a los fines de un cierto tipo de economía política. Entre la supervivencia y la resistencia. La precarización de la vida, la estigmatización y los impedimentos al ejercicio de derechos en una ciudad con un marcado crecimiento desigual son contestadas por acciones colectivas ocultas y abiertas de gente que busca hacerse un espacio en la sociedad urbana. Y claro, es importante la existencia de colectivos de derechos humanos, de movimientos sociales y de redes organizativas que apelen a una defensa del territorio y a la construcción de espacios de reflexión que permitan visibilizar todas las problemáticas que se generan en Rincón del Lago. Sin embargo, las resistencias más feroces las encontramos en el ejercicio de sobrevivir a la vida cotidiana, a una violencia estructural que acompaña en la cotidianidad a las personas que habitan este lugar. Y claro, las acciones colectivas que se evidencian no son impuestas desde afuera ni necesarias siempre desde una conducción política ajena. Sus acciones políticas se debaten pragmáticamente entre la resistencia oculta y la actuación abierta que entabla alianzas y confronta o acude al Estado. Entre la multiplicidad de actores encontramos agentes privados como lo son las mineras, agentes públicos como la CAR y las alcaldías tanto de Bogotá como de Soacha, y otras personas que se dedican a estar y a habitar los territorios, a sobrevivir en ellos. Este análisis fue posible gracias a las metodologías que encontramos en la ecología política, la cual nos brinda un amplio espectro para analizar diversos fenómenos que se encuentran íntimamente asociados. Proyecto final de la clase de Ecología Política, semestre 2022-2. Gracias.